¿Saben ustedes por qué el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez no pone a sus hijos en política? Ni los pone en política ni públicamente. Y cuando ellos se quieren meter en política, como por ejemplo la vez pasada que Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años. Y lamentablemente un juez pues le quitó esa condena de 12 años y lo puso otra vez libre. O sea que le dio la impunidad otra vez. Que los hijos se refirieron bastante en política. Al último Uribe los mandó a callar. ¿Saben ustedes a dónde están viendo los hijos de Álvaro Uribe Vélez? Todos están viendo en Miami. ¿Sabe usted por qué Álvaro Uribe Vélez no sale con sus nietos en fotos ni nada? Sale solamente él solo, es que ni muestra a su esposa. Porque resulta y pasa que existe una maldición. Sí, una maldición pues que le echó don Raúl. Escuche y verá. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos. Porque si... Ojalá usted le maten a un hijo para que vea cómo duele. Es una maldición que le echó don Raúl. Esto quiere decir que Álvaro Uribe Vélez no pone a sus hijos en política porque sabe que automáticamente hay una corrupción tan enorme en Colombia. Él sabe perfectamente, como por ejemplo lo que le pasó a los otros hijos de los demás. En este caso, pues a Miguel Uribe Turbay. Como no era hijo de él, pues él lo apoyó en una candidatura y supuestamente iba a ser el presidente y lo dieron de baja. ¿Quiénes? Esos mismos que tienen sede de poder. Porque lo que fue el señor, pues Miguel Uribe Turbay, se acuerda que estaba arrasando las encuestas y las brujas esas, ya sabe cuáles brujas estoy hablando, de la cabala y la paloma, pues hasta lo amenazaron, que salieron los videos donde él supuestamente estaba pagando la candidatura, estaba gastando muchísimo dinero y no sabía dónde, bueno, lo atacaron muchísimo. Entonces, como Álvaro Uribe Vélez sabe perfectamente que esas candidaturas pues de la presidencia están peligrosas y que él sabe con qué ampones se está enfrentando, por eso es que no pone a sus hijos. No lo va a poner en carne de cañón porque automáticamente le van a dar de baja a los hijos. Por ejemplo, como para que usted también se entere, pues mi amigo, usted tendrá mejor dicho, mis amigos milenios o milenias, que han nacido después del año 2000, lo que es de la Gabarra para acá y no conocieron la violencia de la Gabarra y ahora dicen, ay, pero no ve cómo está el Catatumbo. Imaginen los milenias que nacieron en el Tarra, en Tibú, en Curumaní, en Convención, que no han vivido la violencia que nosotros vivimos del año 99, ellos hasta ahora nacieron en el 2000 para acá. Y dicen, pero no ve cómo está el Catatumbo. No ve cómo el Catatumbo está tan peligroso y usted defendiendo tanto a la izquierda supuestamente, porque cuando uno dice la verdad en Colombia es defender la izquierda y ya le dicen comunista y toda esa mierda que le dicen a uno. Pero no, mi amigo, es conocer la verdad. Por ejemplo, la verdad, lo que le pasó a don Raúl. Fue el único capaz y se atrevió a llevar a su hijo y de poner lo que fue en la Plaza de Bolívar. ¿Para qué? Para esto. Raúl Carvajal viajó desde Montería hasta Bogotá y en la Plaza de Bolívar sacó del camión los restos de su hijo, muerto hace 4 años cuando se desempeñaba como suboficial del ejército. Según él, fue asesinado por no involucrarse en un caso de falso positivo. También denunció que la esposa y la hija del uniformado fueron desaparecidas después de la muerte de su hijo. Sí, ese mismo don Raúl fue capaz de llevar pues a su hijo después de muerto 4 años, o mejor dicho, su cadáver o sus restos fúnebres, allá a lo que es a la Plaza de Bolívar y delante pues del presidente Uribe, porque él tuvo que asomarse, fue tanta la presión de los medios de comunicación, porque fue que llevaron a una persona, mejor dicho, un cadáver de 4 años, pues de asesinado y lo puso en la Plaza de Bolívar y fue tanto el escándalo que hasta el presidente de aquella época, Álvaro Uribe Vélez, tuvo que asomar la jeta y ahí fue donde el señor don Raúl le dijo estas palabras a Álvaro Uribe Vélez. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ¿quién era don Raúl? Don Raúl era un padre de familia que era pues el papá de un militar pues en Colombia o un militar. Y realmente ese militar estaba en el Tarra, Norte de Santander. Y él, pues unos jóvenes que trajeron lo que fue Bogotá y lo mataban en Ocaña, el Tarra, etcétera, etcétera. Él dijo que no iba a prestarse para esas locuras de matar jóvenes y hacerlo pasar por guerrillero. Y como él conoció la verdad de todo ese engranaje de los falsos positivos, pues como él sabía mucho, pues le dieron también de baja a él, lamentablemente. Es la muerte de mi hijo que lo mató el mismo ejército, eso es todo. Otro hombre encargado de conducir el camión con los restos dijo que llegaron hasta Bogotá para exigir justicia. Dice que él necesita que le atestiguen cómo fue la muerte de su hijo, que le agradezca los hechos. La denuncia fue escuchada por más de 3 horas y solo hasta después de las 10 de la mañana las autoridades retiraron el camión. Reclamando sus derechos como víctima de la violencia porque le mataron su hijito y todavía tiene 4 años y esa muerte quedó impune. Les pongo la noticia RCN del año 2008-2007 para que ustedes se den de cuenta. La noticia es del 2008, más o menos. Se den de cuenta que nosotros anteriormente no vivíamos, como todo el mundo piensa, que nosotros vivíamos en Suiza.
ahí el noticiero de Noticias RCN en aquella época, ahí se hablaba de los falsos positivos, ahí se habló cuando don Raúl pues llevó al cadáver de su hijo a la Plaza de Bolívar. Ahora están calladitos y dicen que la guerra es de ahora, pero realmente esos millennials de que nacieron del 2000 para acá ni supieron qué les pasó ni qué nos pasó a nosotros. Ellos en ese tiempo eran bebés, ellos eran protegidos por los papás. Dele gracias a Dios que su papá no fue arrebatado la vida, porque si fuera sido así, usted no tuviera el ser que tiene ahora, mi amigo. La policía condujo a Raúl Carvajal hasta Medicina Legal, en donde le dijeron que le entregarían los restos luego de la investigación. Entonces, por culpa de esa maldición que le hizo don Raúl al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, por eso es que él no expone a sus hijos en política, porque sea automáticamente. Con hijos se expone en política esos catramandaca delincuentes, corruptos, cesiados de poder de la presidencia en Colombia, que quieren adueñar a la presidencia, pues sabe lo que es Uribe perfectamente, que van a dar a algunos de sus hijos de baja, y se le cumple la profecía que le dijo don Raúl, pues a él en aquella época, donde le dijo, ojalá le maten a usted un hijo para que se dé cuenta cómo duele. Y yo sé que ese viejo mañoso sabe perfectamente que eso se le puede convertir en realidad, y por eso sacó a sus hijos del país. Sus hijos no viven en Colombia, sus hijos viven en Miami con sus esposas. Y el cucho sabe perfectamente que si los hijos se meten en política le van a esculcar hasta el último minuto de su vida. Y ahí van a encontrar toda la corrupción y todo el dinero de dónde salió. Porque realmente ese cuentico que los hijos hicieron dinero vendiendo manillas, me lo pela. Eso no lo crees nadie. Entonces, por ese motivo, él ha peleado las guerras con hijos ajenos. Ha puesto muertos de los hijos ajenos, no los hijos de él. Entonces, como Álvaro Uribe Vélez sabe perfectamente que eso es poner a sus hijos, que eso es poner a sus hijos en carne de cañón, eso es poner en peligro a sus hijos, él sabe perfectamente que sus hijos van a correr peligro. Entonces lo saca del país, vive sabroso, lo que es en Miami, en Estados Unidos, los hijos y su familia, mientras los hijos de los pobres, pendejos, idiotas, va y pelean las guerras que él pone a pelear. Y el cuentico que Álvaro Uribe Vélez, la seguridad democrática, fue lo mejor. Pero no, señores, no se equivoquen, que él siempre ha puesto a pelear a los hijos ajenos en sus propias guerras, en su misma guerra. ¿Quién han puesto? Pues los muertos, los pobres, los campesinos. Por eso es que él no expone a sus hijos, porque si expone a sus hijos, automáticamente lo va a poner en carne de cañón. Él dirá que peleen la guerra los hijos de los demás, mis hijos, que vivan sabrosos en Miami. Pero ustedes nunca van a entender ese punto de vista, mi amigo. Ustedes van a decir que para eso tienen plata, para vivir sabroso allá. Entonces, mi amigo, no sea pendejo. Despierte. Vea la realidad que es el gobierno Álvaro Uribe Vélez siempre ha puesto a pelear los hijos de los demás, los hijos ajenos, los hijos de los pobres. ¿Quiénes son soldados? Hijos de pobres. ¿Quién son policías? Hijos de pobres. ¿Quién son la gente del monte? Hijos de pobres. Entre los hijos de pobres se pelean y se matan, mientras los ricos ponen a sus hijos a vivir en otro país como reyes. Así de sencillos.